Real Decreto 684/2010, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Honores Militares. En representación de la nación y en nombre de los poderes del Estado, las Fuerzas Armadas rinden honores militares como homenaje y manifestación de respeto a la bandera de España, al rey y a determinadas personalidades, autoridades y mandos militares. El primer reflejo normativo sobre esta materia para adaptarse a la Constitución Española de 1978 se concretó en el Reglamento de Honores Militares, aprobado por Real Decreto 834/1984, de 11 de abril. La experiencia adquirida en su aplicación, en el contexto del programa de puesta al día de las Reales Ordenanzas, hacen necesario proceder a su actualización. Se mantienen sin grandes cambios las personalidades y autoridades a las que les corresponden honores y la gradación de estos, si bien se reducen las ocasiones en que se reciben y, en general, se asocian a la celebración de actos. Entre las novedades se encuentran la mención expresa a quienes, como consortes, tengan la dignidad de princesa o príncipe de Asturias, así como un adecuado tratamiento a los presidentes de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, como representantes ordinarios del Estado en su territorio. También se recogen los honores que rendirá la Guardia Civil, dada su condición de instituto armado de naturaleza militar. Por otro lado, el Reglamento de Honores Militares queda plenamente concordado con las disposiciones del Real Decreto 1560/1997, de 10 de octubre, por el que se regula el himno nacional y en el que se establecen sus diferentes versiones. En relación con los honores fúnebres se hace una regulación de carácter general, especificándose con detalle los relacionados con el rey, los miembros de la familia real y los infantes de España. La presidencia del gobierno o el Ministerio de Defensa serán los responsables de la organización y concreción de los actos de honras fúnebres que se celebren, con la participación de la Casa de Su Majestad el Rey cuando proceda. En el caso del fallecimiento de militares, los honores fúnebres se rendirán, además de a aquellos mandos a los que les corresponden honores militares, en los supuestos que se produzcan en acto de servicio, sin que ello prejuzgue su definitiva declaración como tal. Estas honras fúnebres se rendirán en la unidad del fallecido. A su vez se establece la celebración de un homenaje anual a los miembros de las Fuerzas Armadas y a los civiles con especial vinculación con la defensa y las Fuerzas Armadas que hayan dado su vida por España. Mediante la disposición adicional primera se da cobertura a la rendición de honores en determinados actos institucionales de carácter civil para poner de manifiesto la identificación de las Fuerzas Armadas con la sociedad española, de la que forman parte y a la que sirven. Por orden del Ministro de Defensa, según se señala en la disposición adicional segunda, se establecerán las ocasiones en las que algunas autoridades civiles no incluidas en el articulado del reglamento podrán ser recibidas en las unidades militares con determinadas formas militares de cortesía. Mediante la disposición adicional tercera se faculta al Ministro del Interior para que regule las visitas oficiales a unidades de la Guardia Civil. Los honores especiales regulados en el Real Decreto 834/1984, de 11 de abril, son sustituidos por unas normas, incluidas en la disposición adicional cuarta, sobre la participación de militares en actos en los que se incluyan ceremonias de carácter religioso, compaginando el respeto a tradiciones arraigadas en la sociedad con el principio constitucional de libertad religiosa. Finalmente, en el reglamento se emplea el término unidad para referirse tanto a una unidad militar o buque y, en su caso, centro o organismo, como a una base, acuartelamiento o establecimiento. En su virtud, a propuesta de la Ministra de Defensa y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 20 de mayo de 2010, dispongo. Artículo único. Aprobación del Reglamento de Honores Militares. Se aprueba el Reglamento de Honores Militares, cuyo texto se inserta a continuación. Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 1. Queda derogado el Real Decreto 834/1984, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Honores Militares. 2. Asimismo quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo preceptuado en este Real Decreto. Disposición final primera. Título competencial. Este Real Decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.4 de la Constitución que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre defensa y fuerzas armadas. Disposición final segunda. Facultad de desarrollo. Se autoriza al Ministro de Defensa para dictar cuantas disposiciones sean necesarias en desarrollo de este Real Decreto. Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Dado en Barcelona, el 20 de mayo de 2010. Juan Carlos R. La ministra de Defensa, Carme Chacón Piqueras. Reglamento de Honores Militares. Título preliminar. Disposiciones Generales. Artículo 1. Símbolos y personalidades con derecho a honores. Las Fuerzas Armadas son las encargadas de rendir honores militares a la bandera de España, al rey y a las personalidades, autoridades y mandos militares que se determinan en este reglamento. Artículo 2. Gradación de los honores. 1. La gradación de los honores se manifestará por la posición de las armas y por la interpretación del himno nacional o de la marcha de infantes. En determinados casos también por el número de cañonazos y voces de Viva España. 2. En los honores militares se seguirá la siguiente escala. A. Arma presentada e himno nacional en versión completa. B. Arma presentada e himno nacional en versión breve. C. Arma presentada y marcha de infantes. D. Arma sobre el hombro y marcha de infantes. E. Arma descansada, o en su caso al brazo, y marcha de infantes. F. Arma descansada, o en su caso al brazo. G. Formación sin armas. 3. En los saludos al cañón, que solo efectuarán las unidades que dispongan de medios apropiados para ello, se seguirá la siguiente escala. A. 21 cañonazos. B. 19 cañonazos. C. 17 cañonazos. D. 15 cañonazos. E. 13 cañonazos. F. 11 cañonazos. 4. En los buques de la Armada se efectuarán saludos a la voz con una gradación de 1 a 7 voces de Viva España. Cuando acompañen al saludo al cañón se hará con la correspondencia que se indica a continuación. A. 7 voces y 21 cañonazos. B. 5 voces y 19 cañonazos. C. 4 voces y 17 cañonazos. D. 3 voces y 15 cañonazos. E. 2 voces y 13 cañonazos. F. 1 voz y 11 cañonazos. Artículo 3. Reglas generales. 1. Los honores se rendirán, salvo orden expresa en contra, desde las 8 de la mañana, hora en que se iza la bandera, hasta su arriado al ocaso. 2. No se rendirán honores, salvo los fúnebres, y la bandera permanecerá izada a media asta ininterrumpidamente día y noche cuando el gobierno decrete luto nacional por un período de tiempo determinado. De la misma forma se actuará en el ámbito de las comunidades autónomas, de las ciudades de Ceuta y Melilla y en los municipios cuando el luto se establezca por sus órganos competentes. 3. En cualquier acto solo se rendirán honores a la bandera de España y a la autoridad que lo presida o, en su caso, a la autoridad extranjera a quien se deba honrar. 4. A las autoridades que presidan actos oficiales en representación de otras de mayor rango, se les rendirán los honores militares debidos a la suya y no los correspondientes a la autoridad a quien representen. Se exceptúa de esta norma a la autoridad que ostente expresamente la representación del rey o del presidente del gobierno. En tales casos, en la disposición que otorgue la representación se determinarán los honores que deban rendirse. Título y honores militares. Capítulo y a la bandera de España. Artículo 4. Honores. 1. A la bandera de España le corresponden los máximos honores militares de arma presentada e himno nacional en versión completa. En su caso también salva de 21 cañonazos y 7 voces de Viva España. 2. En los actos en que deba intervenir se la recibirá y despedirá con los honores y el ceremonial establecidos en este reglamento. Artículo 5. Ceremonial para recibir y despedir a la bandera. 1. La bandera de las unidades militares, en sus modalidades de bandera o estandarte, será portada por un abanderado y acompañada por una escolta de honor. 2. Para incorporar la bandera a una formación se pondrá esta en orden de parada y un oficial de la unidad, nombrado para el mando de la escolta, saldrá de formación y se dirigirá al lugar en que aquella se encuentre. Al llegar frente a la bandera, la saludará. A continuación ordenará la marcha hacia la formación situándose a la izquierda del abanderado seguido por la escolta que marchará con el arma sobre el hombro y con el cuchillo bayoneta armado. 3. Cuando la bandera sea avistada por el que mande la fuerza o cuando ésta alcance el lugar previsto para ello, el jefe de la fuerza, que anteriormente habrá ordenado armar el cuchillo bayoneta, dará las voces de a la bandera, presenten, armas. Soldados, viva España. Que será respondido con el correspondiente viva. La banda y música interpretarán el himno nacional en su versión completa. En su caso también, y siempre que así se ordene, se hará la salva de 21 cañonazos coordinada con la interpretación del himno nacional.
La expresión soldados podrá ser sustituida por la que convenga, de conformidad con la condición militar de los que firmen. 4. Una vez que la bandera haya ocupado su puesto en formación, el oficial de escolta mandará hacer alto, descansar armas y, si no ha finalizado el himno, presentar armas. Al finalizar el himno, el que mande la fuerza ordenará descansar las armas y el oficial de escolta, después de saludar a la bandera, se reincorporará a su puesto en formación. 5. Durante el tiempo que la bandera se encuentre en formación, la fuerza permanecerá con el cuchillo bayoneta armado. 6. En los desplazamientos durante la celebración del acto la bandera será acompañada por el oficial jefe de la escolta. En caso de que lo hiciera también la escolta, ésta marchará con el arma suspendida o al brazo. 7. Para despedir a la bandera se seguirá el mismo ceremonial que para recibirla. 8. La bandera no tendrá escolta cuando la fuerza a la que se incorpore no exceda de una compañía o unidad equivalente. Para acompañarla, en la recepción o despedida, se designará al oficial más antiguo de la misma que no sea su jefe, colocándose la bandera a la derecha del jefe de la fuerza. Artículo 6. Ceremonial en buques de la Armada. Cuando la bandera desembarque o embarque con solemnidad en un buque de la Armada para incorporarse o retirarse de formación, le serán rendidos por aquel los honores de salva de 21 cañonazos y 7 voces de Viva España. A continuación se seguirán, en lo posible, normas análogas a las previstas en el artículo anterior de acuerdo con las diferentes circunstancias de atraque o fondeo y tipo de buque. Artículo 7. Homenaje a la bandera. En los actos de homenaje a la bandera en los que se proceda a su izado o arriado, las unidades participantes le rendirán los honores que le corresponden de arma presentada e himno nacional en versión completa. En su caso también salva de 21 cañonazos. Capítulo I. Al rey, a la familia real y a los infantes de España. Artículo 8. Honores al titular de la corona. 1. Al titular de la corona, rey o reina de España, le corresponden los honores militares de arma presentada e himno nacional en versión completa. En su caso también salva de 21 cañonazos y 7 voces de Viva España. 2. Se le rendirán honores. A. Al ser proclamado rey o reina. B. En la despedida y recepción de sus viajes de carácter oficial al extranjero. C. A la llegada a cualquier población del territorio nacional siempre que sea posible disponer de una fuerza de entidad adecuada y así se determine. D. En los actos militares y en los de carácter civil que se determinen. E. Al visitar oficialmente unidades de las Fuerzas Armadas. Artículo 9. Recepción y despedida. Para la recepción y despedida al rey se cumplirán, salvo orden expresa en contra, las siguientes normas. A. Los honores serán rendidos por una compañía o unidad equivalente, con bandera, escuadra de gastadores, banda y música. Dicha unidad pertenecerá al ejército de tierra, a la armada o al ejército del aire, o será de carácter conjunto, en razón al lugar del recibimiento o despedida y de la disponibilidad de la fuerza. B. En el caso de su salida al extranjero y a su regreso a territorio nacional, la compañía de honores tendrá preferentemente carácter conjunto. El mando de dicha compañía, la bandera, la escuadra de gastadores, banda y música serán designados en razón del lugar donde se efectúe la rendición de honores y de la disponibilidad de la fuerza. C. De existir en la localidad medios para saludo al cañón, la salva se coordinará con la interpretación del himno nacional. Si el rey llegase en un buque de la Armada, la salva se iniciará al segundo disparo de dicho buque. D. Si llegase por vía terrestre o aérea a una población marítima en cuyo puerto se encontraran buques de la Armada con posibilidad de hacer el saludo al cañón, se designará uno de ellos para hacer el mismo saludo que la plaza, iniciando las salvas al segundo disparo de esta. Si la plaza no contara con medios para hacer el saludo al cañón, estos honores serán rendidos solamente por el buque designado. Artículo 10. Embarque en buque de la Armada. 1. Si el rey embarcase en un buque de la Armada se cumplirán, si así se determina, las siguientes normas. A. Tanto en el momento de su llegada a bordo como al desembarcar se rendirán los honores militares, realizándose el saludo a la voz y al cañón. B. Cuando el buque estuviese fondeado se harán 2 salvas. La primera, al llegar el rey al muelle o embarcadero y la segunda al embarcar en el buque. 2. Al desembarcar será despedido de igual manera. Al desatracar la embarcación que conduzca a tierra al rey se hará el saludo a la voz y al cañón por los buques de la Armada presentes, incluido el que arbole su estandarte, arriándose este al dispararse el último cañonazo. Este buque hará una nueva salva de 21 cañonazos al llegar al muelle la citada embarcación. Artículo 11. Honores a la reina consorte o al consorte de la reina.
A la reina consorte, o al consorte de la reina, le corresponden los honores militares de arma presentada e himno nacional en versión completa. Se le rendirán cuando presida actos militares y visite oficialmente unidades de las Fuerzas Armadas. También se le rendirán en los de carácter civil que se determinen, así como en la despedida y recepción de sus viajes oficiales al extranjero salvo orden expresa en contra. Artículo 12. Honores al heredero de la corona. 1. Al heredero de la corona, príncipe o princesa de Asturias, le corresponden los honores militares de arma presentada e himno nacional en versión breve. En su caso también salva de 19 cañonazos y 5 voces de Viva España. 2. Se le rendirán honores. A. Cuando preste el juramento al que se refiere el artículo 61, 2 de la Constitución. B. A la despedida y recepción de sus viajes de carácter oficial al extranjero. C. A la llegada a cualquier población del territorio nacional, siempre que sea posible disponer de una fuerza de entidad adecuada y así se determine. D. En los actos militares que presida y en los de carácter civil que se determinen. E. Al visitar oficialmente unidades de las Fuerzas Armadas. 3. A quienes ejerzan la regencia les serán rendidos los honores establecidos para el heredero a la corona, salvo que les correspondan otros de mayor rango. 4. En las despedidas y recepciones serán de aplicación las normas establecidas en los artículos 9 y 10. Artículo 13. Honores a la princesa o al príncipe de Asturias consortes. A la princesa o al príncipe de Asturias consortes le corresponden los honores militares de arma presentada e himno nacional en versión breve. Se les rendirán cuando presidan actos militares y visiten oficialmente unidades de las Fuerzas Armadas. También se les rendirán en los de carácter civil que se determinen, así como en la despedida y recepción de sus viajes oficiales al extranjero salvo orden expresa en contra. Artículo 14. Honores a los infantes de España. A los infantes de España les corresponden los honores militares de arma presentada e himno nacional en versión breve. Se les rendirán en los actos militares que presidan, así como en los de carácter civil que se determinen. Capítulo I. A autoridades civiles del Estado. Artículo 15. Honores al presidente del gobierno. 1. Al presidente del gobierno le corresponden los honores militares de arma presentada e himno nacional en versión breve. En su caso también salva de 19 cañonazos y 5 voces de Viva España. 2. Se le rendirán honores. A. En su residencia oficial, con ocasión de su toma de posesión. B. En la despedida y recepción de sus viajes oficiales al extranjero, cuando así se determine. C. En los actos militares que presida y en los de carácter civil que se determinen. D. Al visitar oficialmente unidades de las Fuerzas Armadas. Artículo 16. Honores a autoridades del Estado. 1. A las autoridades civiles que se relacionan en este artículo les serán rendidos los honores militares de arma presentada e himno nacional en versión breve, cuando presidan actos militares y visiten oficialmente unidades de las Fuerzas Armadas. 2. Podrán presidir actos militares, si así se determina, las siguientes autoridades del Estado. A. Los presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado, el presidente del Tribunal Constitucional y el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. B. Los vicepresidentes y ministros del Gobierno. C. Los presidentes de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, dentro del territorio propio de su comunidad o ciudad. D. El jefe de la Casa de Su Majestad el Rey. 3. Cuando dichas autoridades presidan actos civiles en representación del Rey, o las del apartado 2b, cuando lo hagan en representación del presidente del Gobierno, se les rendirán honores militares si así se determina. Serán los del apartado 1 de este artículo, en su caso, los que se establezcan de conformidad con lo previsto en el artículo 3, 4. Capítulo I. Autoridades del Ministerio de Defensa. Artículo 17. Honores al Ministro de Defensa. 1. Al Ministro de Defensa le corresponden los honores militares de arma presentada e himno nacional en versión breve. En su caso también salva de 19 cañonazos y 5 voces de Viva España. 2. Se le rendirán honores en la sede del Ministerio de Defensa con ocasión de su toma de posesión, en los actos militares que presida y cuando visite oficialmente unidades de las Fuerzas Armadas. Artículo 18. Honores a autoridades del Ministerio de Defensa. A los titulares de las Secretarías de Estado, Subsecretaría y Secretarías Generales del Ministerio de Defensa, se les rendirán los honores militares de arma presentada e himno nacional en versión breve, en los actos militares que presidan y la primera vez que visiten oficialmente unidades de las Fuerzas Armadas.
Capítulo V. A mandos militares. Artículo 19. Honores al jefe de Estado Mayor de la Defensa y a los jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire. 1. Al jefe de Estado Mayor de la Defensa y a los jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire les corresponden los honores militares de arma presentada e himno nacional en versión breve. En su caso también salva de 17 cañonazos y 4 voces de Viva España. 2. Les serán rendidos honores en su toma de posesión, en los actos militares que presidan y la primera vez que visiten oficialmente unidades de las Fuerzas Armadas. Artículo 20. Honores a oficiales generales. 1. A los oficiales generales con mando o que ejerzan cargos de dirección o jefatura les corresponden honores con la siguiente gradación. A. Generales de ejército, almirantes generales o generales del aire, arma presentada e himno nacional en versión breve. En su caso también salva de 17 cañonazos y 4 voces de Viva España. B. Tenientes generales y almirantes, arma presentada y marcha de infantes. En su caso también salva de 15 cañonazos y 3 voces de Viva España. C. Generales de división y vicealmirantes, arma sobre el hombro y marcha de infantes. En su caso también salva de 13 cañonazos y 2 voces de Viva España. D. Generales de brigada y contraalmirantes, arma descansada y marcha de infantes. En su caso también salva de 11 cañonazos y 1 voz de Viva España. 2. Les serán rendidos honores en su toma de posesión, en los actos militares que presidan y la primera vez que visiten oficialmente unidades a sus órdenes. Capítulo 20. A autoridades extranjeras y de organizaciones internacionales. Artículo 21. Honores a autoridades extranjeras. 1. A los jefes de Estado extranjeros, en visita de Estado a España o en visita oficial, se les rendirán los honores militares de arma presentada, himno nacional del país correspondiente e himno nacional de España en versión completa. En su caso también salva de 21 cañonazos. 2. A los presidentes de gobiernos extranjeros, en visita oficial a España, cuando así se determine por la presidencia del gobierno, se les rendirán los honores militares de arma presentada, himno nacional del país correspondiente e himno nacional de España en versión breve. En su caso también salva de 19 cañonazos. 3. A los ministros de Defensa extranjeros, en visita oficial a España, cuando así se determine por el Ministerio de Defensa, se le rendirán los honores militares de arma presentada, himno nacional del país correspondiente e himno nacional de España en versión breve. En su caso también salva de 19 cañonazos. 4. A los oficiales generales de las Fuerzas Armadas extranjeras, en visita oficial a España, cuando así se determine por el jefe de Estado Mayor de la Defensa o por los jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, se les rendirán los honores militares con la posición del arma que corresponde a los militares españoles de un empleo equivalente al suyo, interpretación del himno nacional del país correspondiente e himno nacional de España y, en su caso, salva de cañonazos equivalente. 5. A las autoridades citadas en este artículo se les rendirán honores cuando visiten oficialmente buques de la Armada surtos en puerto de su nación o unidades de las Fuerzas Armadas españolas desplegadas en su país. 6. En la organización de las visitas a las que hace referencia este artículo se fijarán las ocasiones y lugares en las que se rinden los honores. Artículo 22. Honores a autoridades de organizaciones internacionales. 1. A los secretarios generales de las organizaciones internacionales de las que forme parte España, en visita oficial a España, se les rendirán, en el lugar que se determine, los honores militares de arma presentada e himno nacional de España en versión completa o breve, según se corresponda su rango con el de jefe de Estado o presidente de gobierno, y el himno de la organización internacional, en su caso. 2. Iguales honores se les rendirán cuando visiten oficialmente buques de la Armada o unidades de las Fuerzas Armadas españolas desplegadas en el extranjero. Capítulo B. A jefes de representación diplomática y consular. Artículo 23. Honores a los jefes de representación diplomática y consular españoles. 1. Las unidades de las Fuerzas Armadas desplegadas en el extranjero y los buques de la Armada rendirán a los jefes de representación diplomática y cónsules españoles en los países y plazas en que estén acreditados los honores militares que se señalan a continuación. A. A los embajadores jefes de representación diplomática, arma presentada e himno nacional en versión breve. En su caso también salva de 19 cañonazos y 5 voces de Viva España. B. A los cónsules, formación sin armas. 2.
Al personal diplomático citado en el apartado anterior se le rendirán honores cuando visiten oficialmente por primera vez una unidad de las Fuerzas Armadas desplegada en el extranjero o un buque de la Armada atracado o fondeado en aguas del país en que esté acreditado. El saludo al cañón se efectuará al embarcar, siempre que se cuente con la autorización correspondiente. Artículo 24. Honores a los jefes de representación diplomática extranjeros. 1. A los embajadores extranjeros jefes de representación diplomática acreditados en España, en el acto de presentación de cartas credenciales les serán rendidos los honores militares de arma presentada e himno de su país, en la recepción, e himno nacional español en versión breve, a la salida. En aquellos actos oficiales que expresamente se determinen, les serán rendidos los honores militares de arma presentada e himno nacional en versión breve. 2. Si visitasen oficialmente un buque de la Armada, les serán rendidos los honores previstos en el apartado anterior y, en su caso, una salva de 19 cañonazos. Título y rendición de los honores militares. Artículo 25. Normas generales en los actos militares. 1. La llegada de la personalidad que presida un acto y vaya a recibir honores, será anunciada con el toque de atención general y el personal militar adoptará la posición de firmes. 2. Cuando corresponda himno nacional, se interpretará de acuerdo con el Real Decreto 1560-1997, de 10 de octubre, por el que se regula el himno nacional. Se iniciará una vez que dicha autoridad se sitúe en el podio o en lugar designado para recibir los honores. Previamente la fuerza adoptará la posición de arma presentada y el resto del personal militar la de saludo, que mantendrán durante la interpretación del himno nacional. En el caso de que la autoridad tenga derecho a marcha de infantes, esta se iniciará en igual momento. La fuerza que rinde honores adoptará la posición de arma presentada, sobre el hombro o descansada, según corresponda, y el resto del personal militar la de firmes. 3. Cuando deban interpretarse dos o más himnos nacionales porque concurran autoridades de otros países, se hará siguiendo el orden alfabético de la letra inicial y, en su caso siguientes, de la denominación oficial de cada país en el idioma castellano, interpretándose el de España en último lugar. En las despedidas se interpretarán en orden inverso, siendo el primero el himno nacional de España. 4. De existir medios para el saludo al cañón, la salva reglamentaria se coordinará con la interpretación del himno nacional o marcha de infantes. 5. A continuación, a los acordes de una marcha militar, se iniciará la revista de la fuerza que rinde los honores. Durante ella estarán en posición de firmes tanto los que rinden honores como el personal militar que asista al acto. 6. Una vez concluido el acto, en caso de que las características del lugar lo permitan y así se disponga, la fuerza desfilará ante la autoridad a quien haya rendido honores. 7. Los honores militares, cuando sean rendidos a bordo de los buques de la Armada, se efectuarán teniendo en cuenta las normas del ceremonial marítimo. 8. El personal civil que asista a actos militares se atendrá a las normas usuales de cortesía, manteniendo una actitud respetuosa. Artículo 26. Presidencia de actos militares. 1. Los actos militares serán presididos por la autoridad que los organice o por una autoridad orgánicamente superior a ella. 2. Cuando se invite a participar en el acto a alguna de las personalidades o autoridades citadas en este reglamento, se les podrá ofrecer la presidencia. 3. La presencia de una autoridad que asista como invitado, aun gozando de una mayor precedencia, no presupone la presidencia. 4. En caso de que la autoridad que organiza el acto no asuma la presidencia, ocupará un lugar inmediato a la misma. Artículo 27. Revista a la fuerza. 1. Al pasar revista a la fuerza, la personalidad que haya recibido honores será acompañada por su jefe y por la autoridad militar de superior categoría que ejerza mando sobre ella. 2. El rey y, en su caso, los miembros de la familia real y los infantes de España serán acompañados, también, por el jefe del cuarto militar de la Casa de Su Majestad el Rey. 3. Las autoridades extranjeras podrán ser acompañadas, además, por la autoridad nacional designada para recibirlas. 4. Durante la revista la personalidad que haya recibido honores y los acompañantes indicados en este artículo saludarán a la bandera al pasar ante ella. La bandera contestará únicamente al saludo del rey. Artículo 28. Recibimientos y despedidas. Para la rendición de honores, en los recibimientos y despedidas de las autoridades a quienes corresponda en sus viajes oficiales, se tendrán en cuenta las siguientes normas. A. Se rendirán honores en el lugar que se determine.
B. Concurrirán al acto las autoridades y comisiones que se designen. C. Los honores serán rendidos por una compañía o unidad equivalente con bandera, escuadra de gastadores, banda y música. Dicha unidad pertenecerá al ejército de tierra, a la armada o al ejército del aire, o será de carácter conjunto, en razón del lugar de recibimiento o de la disponibilidad de la fuerza. D. De corresponder honores en una despedida se rendirán los mismos que a la llegada, si bien la compañía de honores no desfilará. Las salvas reglamentarias se harán al llegar la autoridad al lugar de la despedida coincidiendo con la interpretación del himno nacional. Artículo 29. Visitas a unidades. 1. En visitas oficiales a unidades de las Fuerzas Armadas, cuando ésta coincida con la celebración de un acto solemne, los honores previstos en este reglamento se rendirán por la unidad formada. 2. En el resto de las visitas oficiales y de trabajo a unidades de las Fuerzas Armadas y, en su caso, al Ministerio de Defensa, siempre que se efectúen con anuncio previo, los honores se rendirán por un piquete o, si expresamente se determina, por una compañía de honores. Cuando los honores sean rendidos por un piquete, podrán manifestarse únicamente por la propia formación y por la posición del arma. En este caso, no se pasará revista a la fuerza. Artículo 30. Guardia de honor. 1. La guardia que se constituye para rendir honores a los jefes de Estado extranjeros en su residencia oficial y a los embajadores en los actos de presentación de cartas credenciales, estará constituida normalmente por fuerzas de la Guardia Real y se denominará Guardia de Honor. 2. La Guardia de Honor solo rendirá honores a la bandera, al rey, a los jefes de Estado extranjeros, a los miembros de la familia real e infantes de España y a los embajadores jefes de representación diplomática en los actos de presentación de cartas credenciales. 3. Recibirá también el nombre de Guardia de Honor la que se constituya para rendir honores y acompañar los restos mortales del rey y de los miembros de la familia real e infantes de España. Artículo 31. Saludos a la voz y al cañón. 1. El saludo a la voz y al cañón se rendirá a las personalidades con derecho a ello, de acuerdo con lo establecido en este reglamento. 2. El saludo a la voz, que corresponde efectuarlo a los buques de la Armada, precederá siempre al saludo al cañón. Consiste en dar un número determinado de voces de Viva España. Desde el puente, contestados por la dotación desplegada en la banda por un Viva. Subrayado por pitadas cortas de los contramaestres. 3. El saludo a la voz y al cañón al estandarte del rey y al del príncipe de Asturias será efectuado, tanto en puerto como en la mar, por los buques de la Armada que dispongan de los medios apropiados para ello. En los demás casos el saludo lo efectuará el buque que arbole la insignia de mayor categoría. 4. Estos honores no se rendirán en el caso de buques que se separan, excepto en el caso de que uno arbolee el estandarte del rey o el del príncipe de Asturias. 5. Los saludos a la voz y al cañón se efectúan a la vista de las insignias y distintivos de las personalidades embarcadas. Por tanto, no se efectuarán dichos saludos sin estar izada la insignia o el distintivo que corresponda, salvo lo que se previene en el artículo 10, 1b. 6. A la vista de insignias extranjeras, tanto en la mar por los buques como en puerto por la plaza, se saludará al cañón con el número de disparos que corresponda a la equivalente autoridad nacional, siempre que exista acuerdo para el saludo mutuo. Artículo 32. Izado y arriado de estandartes e insignias. 1. Los estandartes, insignias y distintivos se izarán en el momento de la entrada a bordo de la personalidad a quien representen, arriándose a su salida. Al estar a tope se efectuará el saludo a la voz y al cañón que corresponda. 2. A los efectos de este capítulo los distintivos del presidente del gobierno y del ministro de Defensa tendrán carácter de insignias. 3. En los buques, las insignias se arbolarán siempre en el palo mayor y los distintivos se izarán en otro palo, si lo hubiere. Caso de que solo exista un palo, se izará en él el distintivo a tope con la insignia. 4. Las insignias no se arriarán más que para ser sustituidas por el estandarte del rey, por el estandarte del príncipe de Asturias y por las insignias de aquellas autoridades que ejerzan mando sobre el buque. 5. La insignia de una determinada autoridad no podrá estar arbolada simultáneamente en dos buques. 6. Podrán estar izados al mismo tiempo una insignia y un distintivo, siempre que éste corresponda a autoridad de igual o superior categoría que la de aquella, pero nunca podrán estar arboladas simultáneamente dos insignias en el mismo buque. 7. A la vista de los estandartes del rey y del príncipe de Asturias, no se izarán en los buques más insignias que las de aquellas autoridades que tengan mando sobre la fuerza naval.
Siempre se izarán en buque distinto del que arbolee el estandarte del rey y en ningún caso se les rendirán honores. Artículo 33. Devolución del saludo a la voz y al cañón. 1. El buque que arbolee la insignia de la autoridad saludada, en la devolución del saludo a la voz y al cañón, contestará a la insignia de mayor categoría con un número de voces y de cañonazos según la escala establecida en el ceremonial marítimo. 2. El buque que arbolee el estandarte del rey o el del príncipe de Asturias no devolverá el saludo a los barcos nacionales en ningún caso. Si recibiera el saludo al cañón de un buque de armadas extranjeras devolverá el saludo de disponerlo así el rey o el príncipe de Asturias. Artículo 34. Saludos entre buques de la Armada y plazas. 1. Entre buques de la Armada y plazas nacionales no se intercambiarán saludos. 2. Los buques de la Armada al llegar a puerto extranjero saludarán a la plaza con una salva de 21 cañonazos, siempre que exista, en cada caso, acuerdo específico para el saludo mutuo. Dicho acuerdo podrá incluir o no el saludo posterior a la insignia de la autoridad naval de más categoría presente en la plaza. 3. Las plazas y puertos españoles que se determinen por orden del ministro de Defensa contestarán a los saludos al cañón en las visitas que realicen los buques extranjeros, siempre que exista acuerdo para el saludo mutuo. Título y honores rendidos por la Guardia Civil. Artículo 35. Honores militares a rendir por la Guardia Civil. 1. Los honores militares establecidos en este reglamento, serán rendidos por fuerzas de la Guardia Civil en sus actos específicos, así como en aquellos otros en los que se disponga su participación junto a las Fuerzas Armadas. 2. A los ministros de Defensa e Interior se les rendirán los honores militares de arma presentada e himno nacional en versión breve en los actos específicos de la Guardia Civil que presidan y cuando visiten oficialmente unidades de la Guardia Civil. 3. A los titulares de las Secretarías de Estado, Subsecretarías y Secretarías Generales del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, así como al Director General de la Policía y de la Guardia Civil, se les rendirán los honores militares de arma presentada e himno nacional en versión breve cuando presidan actos específicos de la Guardia Civil y la primera vez que visiten oficialmente unidades de dicho instituto armado. 4. A los mandos de la Guardia Civil les corresponden honores militares con las gradaciones que se establecen en el artículo 20. Se les rendirán honores en su toma de posesión, en los actos militares que presidan y la primera vez que visiten oficialmente unidades a sus órdenes. Título y honores fúnebres militares. Capítulo y disposiciones generales. Artículo 36. Personalidades con derecho a honores fúnebres militares. 1. Las Fuerzas Armadas rendirán honores fúnebres militares en señal de respeto y homenaje a los restos mortales de aquellas personas que se indican a continuación. A. Las que expresamente les corresponden honores militares según lo previsto en el capítulo segundo del título primero y los artículos 15, 17, 19 y 20. B. Los expresidentes del gobierno y otras personalidades de especial relevancia a las que por sus excepcionales servicios a España así se determine por real decreto de la presidencia del gobierno. C. Los militares y el personal civil con una especial vinculación con la defensa y las fuerzas armadas que fallezcan en acto de servicio. 2. Al organizar los actos de honras fúnebres se tendrá en cuenta la voluntad que hubiera expresado el fallecido o, en su caso, la que manifiesten sus familiares. Artículo 37. Honores fúnebres. 1. Los honores fúnebres militares se rendirán por una unidad con bandera, banda y música y consistirá en la interpretación del himno nacional completo, arma presentada y una descarga de fusilería. En su caso, la salva de cañonazos que corresponda. 2. Cuando se realicen en la inhumación, los honores se rendirán por un piquete. Artículo 38. Organización de los actos. 1. Cuando se produzca el fallecimiento del rey o uno de los miembros de la familia real o infante de España, por la presidencia del gobierno, con la participación de la Casa de Su Majestad el Rey, se organizarán los actos de honras fúnebres y para la rendición de honores, conforme a lo previsto en este capítulo y en el siguiente. 2. Corresponderá a la presidencia del gobierno la organización de los actos, en los casos que se citan en el artículo 36, relacionados con las personas de los artículos 15 y 17 del apartado A, y todas las del B, a las que se refiere dicho artículo 36. 3.
corresponderá a los órganos centrales del Ministerio de Defensa, al Ejército de Tierra, a la Armada o al Ejército del Aire la organización de los actos, en los casos que se citan en el artículo 36, relacionados con las personas de los artículos 19 y 20 del apartado A, y todas las del C, a las que se refiere dicho artículo 36. Artículo 39. Normas de ejecución. 1. La entidad de la unidad que rinda los honores será la que determinen las autoridades con competencia en la organización de los actos. 2. Además de los honores fúnebres expresados en el artículo 37, se podrán establecer para cada caso, la naturaleza y extensión del luto oficial, la constitución de las guardias de honor, las fuerzas de escolta que deben acompañar a los restos mortales, la cobertura de la carrera por la que discurra la comitiva y la utilización de un armón de artillería para transportar el féretro. Todo ello según los protocolos establecidos por la Presidencia del Gobierno o el Ministerio de Defensa, según corresponda. 3. Las fuerzas que acompañan al féretro lo harán con las armas a la funerala, las banderas serán enrolladas y con corbata negra. Las cornetas con sordina, los tambores destemplados y enlutados. Los días de luto oficial a las banderas de las unidades que participen en actos oficiales se les pondrán una corbata negra y la bandera permanecerá izada a media asta. 4. Las fuerzas de escolta, cuando proceda, acompañarán a los restos mortales hasta el lugar en que se despida el duelo. Formarán siempre a pie. 5. Cuando corresponda, la carrera se cubrirá, a lo largo del recorrido del cortejo fúnebre, desde la capilla ardiente hasta el lugar donde se efectúe la despedida del duelo. Las fuerzas que cubran la carrera mantendrán el arma sobre el hombro mientras desfila la comitiva, adoptando la posición de presenten al paso del féretro. 6. Al llegar el cortejo al lugar que se señale para la despedida del duelo, desfilarán ante los restos mortales las fuerzas de escolta y la guardia de honor. Esta última acompañará a los restos mortales hasta su inhumación. 7. Si el fallecimiento se produjera en el extranjero, los honores fúnebres militares se rendirán en territorio nacional una vez que se hayan repatriado los restos mortales de los fallecidos según las normas establecidas a estos efectos. 8. Cuando se produzca un fallecimiento en un buque de la Armada se aplicarán, además, las normas específicas establecidas en el ceremonial marítimo. Artículo 40. Honores fúnebres a los miembros de las Fuerzas Armadas fallecidos en acto de servicio. 1. Tras el fallecimiento en acto de servicio de un miembro de las Fuerzas Armadas o de personal civil con especial vinculación con la defensa y las Fuerzas Armadas, en la unidad del fallecido se llevará a cabo un acto de honras fúnebres. 2. Si el fallecimiento hubiere sucedido en el extranjero, el mando de operaciones del Estado Mayor de la Defensa o autoridad que corresponda, organizará la repatriación del fallecido y su recepción en España, previamente a la celebración del acto previsto en el apartado anterior. 3. Las banderas ondearán a media asta por un período de 2 días en las unidades de origen de los fallecidos. En las demás unidades se actuará siguiendo los criterios que se determinen por el Ministro de Defensa. Artículo 41. Homenaje anual a los miembros de las Fuerzas Armadas que han dado su vida por España. Anualmente se rendirá homenaje a los miembros de las Fuerzas Armadas y a los civiles con especial vinculación con la defensa y las Fuerzas Armadas fallecidos en acto de servicio. Esta conmemoración se desarrollará conforme a lo que se establezca por el Ministro de Defensa. Capítulo I. Honores fúnebres al Rey, a la familia real y a los infantes de España. Artículo 42. Honores fúnebres al titular de la corona y a su consorte. 1. La naturaleza y extensión del luto oficial como consecuencia del fallecimiento del titular de la corona se regularán por las normas que dicte el gobierno. A su fallecimiento se observarán las disposiciones siguientes. A. Al conocerse la noticia oficial, se dispondrá que a las banderas y estandartes de las unidades se les ponga una corbata negra y que sea izada a media hasta la bandera en las unidades de las Fuerzas Armadas. B. Se ordenará que por una batería de cada plaza en que exista artillería y por uno de los buques de la Armada fondeados en cada puerto nacional se efectúe una salva de 5 cañonazos. C. Mientras el cadáver esté de cuerpo presente, las baterías en tierra y a flote, citadas en el párrafo anterior, harán cada día una salva de 5 cañonazos a las 8 horas y otra al ocaso. D. El día del entierro, por una de las baterías de la plaza donde haya de verificarse este y por un buque si se trata de plaza marítima, se hará una salva de 21 cañonazos en el momento de la salida del cortejo. E. El Ministerio de Defensa coordinará la participación de las fuerzas que cubran la carrera. Designará, además, la fuerza de escolta, que estará constituida por unidades del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire.
F. Las fuerzas pertenecientes a la Guardia Real, con bandera, escuadra de gastadores, banda y música, constituirán la Guardia de Honor y serán las encargadas de rendir honores militares a los restos mortales. De estas fuerzas se designará un piquete de 8 guardias reales, que se colocarán a ambos lados del féretro. G. Los restos mortales serán conducidos en un armón de artillería, acompañados por 2 oficiales generales de cada ejército designados por el ministro de Defensa entre los de mayor antigüedad. H. La fuerza de escolta formará a la cabeza del cortejo. La Guardia de Honor lo hará a retaguardia. Y, en el momento de la inhumación se hará otra salva de 21 cañonazos y la Guardia de Honor efectuará una descarga de fusilería. 2. Al fallecer la reina consorte o el consorte de la reina se le aplicarán las mismas normas en la rendición de honores fúnebres previstos para el titular de la corona. Artículo 43. Honores fúnebres al heredero de la corona. 1. La naturaleza y extensión del luto oficial como consecuencia del fallecimiento del heredero de la corona se regularán por las normas que dicte el gobierno. Al fallecer el heredero de la corona se observarán las disposiciones siguientes. A. Al conocerse la noticia oficial, se dispondrá que a las banderas y estandartes de las unidades se les ponga una corbata negra y que sea izada a media hasta la bandera en las unidades de las Fuerzas Armadas. B. Se ordenará que por una batería de cada plaza en que exista artillería y por uno de los buques de la Armada fondeados en cada puerto nacional se efectúe una salva de 4 cañonazos. C. Mientras el cadáver esté de cuerpo presente, las baterías en tierra y a flote, citadas en el párrafo anterior, harán cada día una salva de 4 cañonazos a las 8 horas y otra al ocaso. D. El Ministerio de Defensa coordinará la participación de las fuerzas que cubran la carrera. Designará, además, las que deban acompañar a los restos mortales, que estarán constituidas por unidades del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire. E. Las fuerzas pertenecientes a la Guardia Real, con bandera, escuadra de gastadores, banda y música, constituirán la Guardia de Honor y serán las encargadas de rendir honores militares a los restos mortales. De estas fuerzas se designará un piquete de 8 guardias reales, que se colocarán a ambos lados del féretro. F. Los restos mortales serán conducidos en un armón de artillería. Formarán a la cabeza del cortejo las fuerzas que lo acompañan. La Guardia de Honor lo hará a retaguardia. G. En el momento de la inhumación se hará una salva de 19 cañonazos por una batería de la plaza donde se verifique el entierro y por un buque de guerra cuando se trate de plaza marítima, y una descarga de fusilería por la Guardia de Honor. 2. A la princesa o al príncipe de Asturias consortes, se les aplicarán las mismas normas en la rendición de honores fúnebres previstas para el heredero de la corona. Artículo 44. Honores fúnebres a los infantes de España. Si el fallecido fuese infante de España se aplicarán las mismas disposiciones del artículo anterior, apartado 1, a excepción de lo dispuesto en los párrafos B, C y G. Disposición adicional primera. Actos institucionales con participación de las Fuerzas Armadas. En los actos institucionales de carácter civil de homenaje a la bandera, a las Fuerzas Armadas o de reconocimiento a hechos históricos del pueblo español, en los que participen unidades militares, la autoridad civil nacional, autonómica o local que presida el acto será acompañada por la autoridad militar designada al efecto y recibirán los honores de mayor rango correspondientes a una u otra autoridad. Disposición adicional segunda. Recepciones en unidades de las Fuerzas Armadas. Por orden del ministro de Defensa se establecerán las ocasiones en las que los delegados del gobierno en las comunidades autónomas y en las ciudades de Ceuta y Melilla y los cargos del Ministerio de Defensa con categoría de director general, en visitas oficiales y con anuncio previo serán recibidos por un piquete de la unidad o, en su caso, por la guardia militar de un buque. La formación será con arma descansada para las autoridades citadas en primer lugar y sin armas para las segundas. Disposición adicional tercera. Visitas a unidades de la Guardia Civil. Por orden del ministro del Interior se establecerán las ocasiones y condiciones para la aplicación de lo previsto en este reglamento en las visitas oficiales a unidades de la Guardia Civil. Disposición adicional cuarta. Participación en actos religiosos. 1. En los actos oficiales que se celebren con ocasión de honras fúnebres, además de los honores que correspondan, se podrá incluir un acto de culto católico o de la confesión religiosa que proceda, teniendo en cuenta la voluntad que hubiera expresado el fallecido o, en su caso, la que manifiesten sus familiares. Por tratarse de actos en los que se interviene en representación de las Fuerzas Armadas, la asistencia a los mismos tendrá consideración de acto de servicio. 2.
Cuando se autoricen comisiones, escoltas o piquetes para asistir a celebraciones de carácter religioso con tradicional participación castrense, se respetará el ejercicio del derecho a la libertad religiosa y, en consecuencia, la asistencia y participación en los actos tendrá carácter voluntario. Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.